Personas de pie allá atrás. Va llegando una persona que carga un bebé con una razón, por favor, aquí hay lugares. Muchas gracias. Y alguien que se quede en la puerta por si llega alguna persona retrasada, que le informe por dónde entrar. ¿Sí, chicas? Gracias. Hola, bebé. ¿Están trayendo la federación? Desde chiquita. Bien, ¿hay algún problema allí en la puerta? Nada más quédese alguien, por favor, afuera para informar que pueden entrar por acá. Yo me quité mi adorno de siempre. Y siguen habiendo sillas por acá. Hay 1, 2, 3. Los que están parados allá atrás, por favor. Los maestros dejen de jugar, por favor. Pónganse serios. Bien. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en el marco del 11º Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra del Centro de Estudios para el Uso de la Voz para los cuates CEU-Voz. Nuestro encuentro este año se llama Habitar la Palabra, porque es el último fin del trabajo que hacemos todos dentro de la técnica vocal y nuestro principal interés, cómo habitar la palabra. En este caso, el encuentro se lo dedicamos al maestro Antonio Campo, que ha estado con nosotros, es uno de nuestros asesores, que ha estado con nosotros desde 2006, y así como tuvo su encuentro dedicado a él el maestro Fidel Monroy, pues ahora le tocó al maestro Antonio Ocampo. A ver, el ring. Es que el próximo va a ser dedicado a los dos, a ver cómo le hacen. Un contra, así, Fidel contra. Sí. Con máscara. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión la celebración es muy especial. Quiero decirles que cuando nació el CEU-Voz no nos propusimos formar maestros, no era uno de nuestros objetivos. Yo sí lo tenía, la verdad. Lo puse en los objetivos, pero uno de mis exalumnos más amados, el maestro Jorge Ábalos, un gran maestro que se ha dedicado sobre todo al verso y al estudio del Siglo de Oro y de Shakespeare, me dijo que no estaba de acuerdo. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, yo creo que está muy bien que tratemos de darle herramientas a los actores del país, a los profesionales de la voz, pero no plantearnos formar maestros. Dame una razón. Dice, muy sencilla. Cuando fuiste mi maestro en el CUT, me enseñaste que para ser maestro de voz, en general para ser docente, pero para ser maestro de esta materia, se requería una enorme vocación, un enorme amor, una enorme inquietud y curiosidad por la materia. Y podríamos tener gente colada que no tiene esa vocación que nos enseñaste. Me gustó mucho su reflexión y quitamos ese objetivo cuando formamos el CEU-Voz. Pero a lo largo de los años, nuestros exalumnos de los
diversos diplomados, ya terminamos 21 diplomados, nos expresaron hace ya 4 años que querían formarse ya como maestros. Y expresaron realmente un gran interés. También pensamos que no podíamos cortar esas alas, porque además, pues no hay otra escuela en este país en donde se puedan formar, nos tocaba a nosotros. Así que nos pusimos a conseguir los medios, siempre es nuestro problema, el exceso de dinero. Y empezamos a hacer un trabajo serio de reuniones con maestros, con pedagogos, porque ahora había que hacer otro tipo de trabajo, no era solo reforzar el conocimiento de la técnica vocal y la expresión verbal, sino fundamentalmente de la pedagogía. Así que hoy es un gran día. Hoy se van a graduar 14 compañeros de los estados. La petición era de 30, pero quienes mostraron constancia, interés, estar picándonos de qué pasó, cuándo, cómo, son los que ustedes verán aquí. Y finalmente hace 2 años y meses iniciamos con este proceso que terminó en Semana Santa y que nos permite hoy, porque parte del trabajo final fue que cada uno escribiera un pequeño ensayo sobre la responsabilidad, los retos del maestro de voz en nuestro México actual. Y ese es el libro que con enorme entusiasmo hemos hecho con el trabajo de la editorial Paso de Gato, que ahora fue nuestro cómplice para hacer este libro. Y para presentarlo, invitamos a una persona que ha sido clave de 1 año para acá, para el CEU Voz. Una persona que es un funcionario público y que, cosa rarísima, es un hombre sensible, que comprende qué es el CEU Voz, para qué sirve el CEU Voz, y acepta con toda objetividad y humildad que el trabajo que hace el CEU Voz no lo tiene otra escuela en México, que el trabajo que hace el CEU Voz en cuanto a educación artística no lo tiene el INBA, y que por lo tanto la pertinencia de nuestra existencia es una necesidad para los profesionales del país. Su apoyo no ha sido nada más verbal, ha sido también a otros niveles como funcionario y de acuerdo a la normatividad del INBA, que el año pasado, si tuvimos encuentro, fue en muy gran parte gracias al apoyo del maestro Rommel, porque el año pasado no tuvimos dinero etiquetado de la Cámara de Diputados. Así que no hubiera habido 10º encuentro sin la ayuda del maestro. Apagamos celulares, perdón, por favor, como en el teatro. Si no hubiera sido por el maestro Sergio Rommel Alfonso, subdirector general de Educación e Investigación Artísticas del INBA, que esta noche nos acompaña. Así que escuchémoslo a él. A ver si sirve tu micro, maestro. Toma este por lo pronto y luego averiguamos. Gracias. Bueno, asistir a un encuentro de la voz y la palabra para mí es como asistir a ver a una novia muy querida, muy amada. Y eso que apenas es el 2º encuentro al que asisto. Por eso, en contra de mi costumbre, me bañé,
me puse Igual que saco y corbata. Quisiera leer un texto y a partir del texto, si gustan ustedes, podemos platicar y dialogar un poquito acerca de este libro, Rumbos, Caminos y Horizontes, reflexiones sobre la labor del docente de voz, que comencé a leer en un monitor de computadora en Word y que terminé de leer esta mañana ya impreso. Comenzaré rememorando, trayendo a la memoria a un pueblo con nombre de cerveza ubicado en el noroeste mexicano, pueblo al que, al igual que en el hermoso poema Fundación Mítica de Buenos Aires de Jorge Luis Borges, no me une el amor sino el espanto, será por eso que lo quiero tanto. Comenzaré rememorando y entre paréntesis diré, ya que en un evento que tiene que ver con la voz traigo a cuenta la memoria, que existe una memoria de la voz y que la voz tiene memoria. Digo esto con el perdón de ponerme a rezar el rosario en un coloquio de curas, es decir, los curas de Seu Voz y mi adorada papisa Luisa Huertas. Rememoro que en Tecate, en la década de los 90 del siglo pasado, trabajé en un centro de extensión universitaria y de 1990 a 2003 presentamos seguramente más de un centenar de libros. De eso aprendí dos cosas. La primera, que los profesores de español de enseñanza secundaria y los de literatura del bachillerato ni por error asisten a las presentaciones literarias. Lo segundo que aprendí es que de muy poco, por no decir de nada, sirven las presentaciones de libros. Entonces, ¿qué hago aquí? Primero estoy aquí por la invitación, es decir, el mandato de una de mis patronas, sí, Luisa Huertas. Y en segundo lugar, porque Rumbos, Caminos y Horizontes, reflexiones sobre la labor docente de voz, no es un libro como la mayoría de los libros. Y esto lo afirmo antes de entrar en la materia del mismo. Mientras que la mayoría de los libros surgen del soliloquio, este brota del diálogo. Mientras que la generalidad de los libros se fabrica en soledad, este libro se produjo en comunidad. Mientras que buena parte de los libros son resultado del egoísmo, el solipsismo y del onanismo, mental por lo menos, este es resultado de la comunión amorosa de los muchos. Es orgiástico, pues. Rumbos, Caminos y Horizontes, reflexiones sobre la labor docente de voz, es un libro de testimonios, del cual las autoras y los autores del mismo son testigos, es decir, personas que dan testimonio de algo. No llenaron estas páginas de constructos teóricos, hipótesis pedantes y aparatos críticos abigarrados. Son simplemente y afortunadamente testigos de lo que han visto, oído y vivido. Testifica su experiencia. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Leemos en la primera epístola del apóstol San Juan. Y esto es lo que vienen a contar en este libro. Cómo unos catecúmenos de la voz se convirtieron en maestros de la voz. ¿Qué significa enseñar la voz? ¿Cómo construimos una pedagogía del decir y dar la voz? Como los buenos libros Rumbos, Caminos y Horizontes, reflexiones sobre la labor docente de voz, se disfraza de simplicidad, pero encierra
y esta es mi hipótesis de lector, unos verdaderos prolegómenos para una pedagogía de la voz. Comencemos. Enseñar la voz, y creo que enseñar cualquier cosa, comienza con un acto de dación. Dación, en el sentido que Erich Fromm da al término en ese manualito para conquistar muchachas que se llama El arte de amar. El que da la voz, el que enseña la voz, y aquí parafraseo a Stanislavski citada por Luz Adriana Carrasco, no debe satisfacerse a sí mismo con el sonido de su propia voz. No es un predicador, sino un caminante dialógico. El dar la voz es un acto de amor que comienza en la escucha. En el relato de su propia travesía, Luz Adriana me revela, como buena maestra de la palabra, no con sus palabras, sino con mis propias palabras, es decir, me da la palabra, el primer prolegómeno de la enseñanza vocal. Para hablar mejor, hay que comenzar por escuchar mejor. El segundo testigo de la voz, Norma Patricia Ortega, comienza citando a uno de mis autores favoritos, Paulo Freire. Cita su pedagogía de la autonomía, pero habrá que recurrir a su pedagogía del oprimido y a la educación como práctica de la libertad. De manera radical, Paulo Freire nos enseña que todo acto educativo se sustenta en el dar la palabra, en enseñar al otro a decir el mundo, y al decir el mundo, el otro se dice a sí mismo y se libera de toda alienación. Esta es la tesis central de pedagogía del oprimido. Comenzamos hablando de curas, de la papisa Luisa Huertas, de testigos, citamos la primera epístola del apóstol San Juan. Entonces, en el tono de la misa vespertina, traeré a colación el famoso relato del libro del Génesis acerca de la Torre de Babel. Así que, por favor, les suplico, saquen sus notas de sus clases de catecismo, porque espero que todos fueron al catecismo, y repensemos ese fabuloso mito bíblico, la Torre de Babel, que tiene que ver con la palabra y con la voz. Nos dice el capítulo 11 del libro del Génesis, donde se encuentra el relato de la Torre de Babel, que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Después dice que decidieron los hombres construir una torre para llegar al cielo y que Jehová Dios no le gustó del todo y opta por confundir su lengua para que los hombres no se entiendan entre sí y así fracasen en su empresa. Hasta aquí la interpretación de escuela dominical o de cura del pueblo, pero hay otra interpretación. Escuchemos. Voy a leer un párrafo interesantísimo, un comentario de la Biblia de nuestro pueblo acerca del relato de la Torre de Babel. El texto hebreo no nos dice, sí, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El texto hebreo no nos dice que el mundo entero hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Eso dicen las traducciones. Dice literalmente que toda la tierra era un único labio. Toda la tierra era un único labio. Expresión, por supuesto, que nos resulta un poco extraña. En diferentes literaturas del Antiguo Oriente, los arqueólogos han hallado textos que contienen esta misma expresión, un único labio, una única boca, y cuyo sentido es la dominación única impuesta por un solo señor, el emperador. El prisma de Tiglat-Pileser, una piedra fechada en 1111, 15, 1077 antes de Cristo, dice:
Desde el principio de mi reinado, mi mano conquistó por todo 42 territorios y sus príncipes. Yo los convertí en una única boca. Tomé redes y les impuse tributos. Sigo leyendo la nota de la Biblia de nuestro pueblo. Nótese que la expresión una única boca no tiene nada que ver con cuestiones de tipo idiomático, pero sí tiene que ver con el aspecto político. Se trata de la imposición por la fuerza de un mismo sistema económico, el tributario. Bajo esta perspectiva, nuestro texto de la Torre de Babel no revela tanto un castigo de Dios cuanto la oposición de Dios a las prácticas imperialistas. Hasta aquí la cita. Es decir, en una interpretación desde la óptica de la liberación del relato veterotestamentario de la Torre de Babel y la multiplicación de las lenguas, multiplicar, dispersar las lenguas, es decir, esparcirlas en diferentes direcciones, es un acto político de fragmentación del poder único. Enseñar la voz a otros es en sí un acto político. Dar la voz nos recuerda a norma patricia, nos visibiliza y nos da presencia. Y aquí el segundo prolegómeno de la enseñanza vocal. Nada nos visibiliza tanto como la invisible voz. El tercer testigo, León Pablo, nos lanza a rajatabla una pregunta brutal. ¿Cómo se llega a ser maestro? Y si quieren todavía torturarse un poco más, preguntemos, o joda a su vecino y pregúntele, ¿cómo se llega a ser un maestro de voz? Buscando tentativas de respuesta, diría que lo primero es asumirse como tal, con el compromiso que ello conlleva. Como León. Mi nombre es León y soy maestro. Si, como dijo Borges, todo el mar está en la palabra mar y todas las rosas están en la palabra rosa, en nombrarme maestro se encuentra la vocación siempre inacabada de serlo. Se requiere un acto de afirmación, no solo profesional, sino a la vez ontológico. Un acto que tiene mucho de arrojo y otro tanto de esperanza para decirse maestro. Esperanza en el sentido que le daba San Agustín de Hipona en el libro 11 de sus maravillosas confesiones, donde nos dice San Agustín que el futuro es presente en forma de esperanza. El futuro es presente en forma de esperanza. En el presente se es maestro de voz, en la esperanza inacabada de estarse haciendo maestro de voz. Y parafraseando a León Pablo, digo el tercer prolegómeno. Uno se gradúa de la carrera de maestro cuando se da cuenta que esto apenas empieza. Los testimonios recopilados en este libro son de aquellos discípulos que cursaron el diplomado en formación de maestros de voz y en la tentativa de ser maestros se convirtieron en maestros. Si bien, como la atestigua la mayoría de ellos, fueron educados en la metodología de Christine Linklater, al fin de cuentas, cada uno ha tenido que construir su propio método. Eso lo confiesan casi todos, abrevando a la vez en otras disciplinas: anatomía, lingüística, foniatría, filosofía, logopedia y un extensísimo etcétera. Es decir, y aquí van el cuarto y quinto prolegómenos.
Enseñar la voz es una disciplina multidisciplinaria. Este se lo debo a Sunday Ugalde, y el quinto tal cual lo escribió Nora Lucía Díaz. La enseñanza vocal es una práctica hacia la libertad y la responsabilidad de la palabra. Sexto, prolegómeno, también tal cual, de Marina Malo, perdón, me traicionó el inconsciente. Lo que pasa es que no todas las semanas está mi bella esposa aquí. Ahora sí. Bueno, sexto prolegómeno también tal cual de Marina Malo. Las dimensiones a unificar en la enseñanza de la palabra no son reductibles, dice Marina. Doy voz a otro testigo, Eloísa Zapata. Cito: hoy por la mañana, en un ejido cercano a la capital de mi estado, fue encontrada una mujer descuartizada. Han sido días en los que entre todos nos intentamos cuidar a través de voces entre pasillos. Séptimo prolegómeno, enseñar la voz es un acto solidario per se. Octavo prolegómeno, es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien. Este se lo debemos a Freire. Gracias, Eloísa, por traerlo a cuento. Al iniciar mi intervención, que será breve, y espero sin más traiciones mentales y lingüísticas, dije que las presentaciones de libros no sirven para casi nada. En el casi, como dijo el clásico, está el detalle. Si esta presentación va a servir de algo, es si al término de la misma se arrebatan el libro y esta noche se desvelan, como lo hice yo, comenzando su lectura. Mientras tanto, y ya para comenzar a cerrar, el noveno y el décimo prolegómeno de la enseñanza vocal. Voz es cuerpo. Este es de Nayeli Nava. Y el ambiente sonoro en el que nos desenvolvemos determina nuestra forma de comunicación y desarrolla nuestro carácter, de Jessica Alejandra Díaz. Cuando Luisa Huertas me invitó a participar en los comentarios de Rumbos, Caminos y Horizontes, reflexiones sobre la labor docente de voz, solamente explicitó dos de las tres razones de su invitación. La primera, y no va en orden de importancia, por mi condición de funcionario cultural, casi exfuncionario diría yo. La segunda, porque sabe que soy pedagogo, que amo la educación y que la titánica tarea que hace CEU Voz me importa por la sencilla razón que es importante. Por eso, Luisa, tus discípulos nos han entregado, y vamos de nuevo con el tono de misa, un auténtico decálogo del pedagogo de la voz que me permito repetir. Lo dijeron tus discípulos. 1. Para hablar mejor hay que comenzar por escuchar mejor. 2. Nada nos visibiliza tanto como la invisible voz. 3. Uno se gradúa de la carrera de maestro cuando se da cuenta que esto apenas empieza. 4. Enseñar la voz es una disciplina multidisciplinaria. 5. La enseñanza vocal es una práctica hacia la libertad y la responsabilidad de la palabra. 6.
Las dimensiones a unificar en la enseñanza de la palabra no son reductibles. 7. Enseñar la voz es un acto solidario per se. 8. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien. 9. Voz es cuerpo. Y 10. El ambiente sonoro en el que nos desenvolvemos determina nuestra forma de comunicación y desarrolla nuestro carácter. Y me pregunto, ¿y esto para qué? ¿Para qué queremos formar maestros de la voz? A lo mejor ya sabemos cómo formarlos, pero ¿para qué queremos formarlos? Para que mujeres y hombres libres tengan una palabra viva, expresiva, contundente, clara, tal como escribió Luisa Huertas en el prólogo de este libro que sí vale la pena presentar. Celebro estar aquí entre ustedes, bañado, perfumado y trajeado. Entre ustedes, discentes y dadores de palabra. Celebro la vida de Seu Voz, y frente a la incertidumbre que el presente y el futuro le deparan al Seu Voz, no encuentro otra forma de mantener la obligación de la esperanza, porque esto también nos dijo Borges, que tenemos la obligación de la esperanza, que parafrasear unos poderosos versos de César Vallejo, parafrasearlos y decir: Seu Voz, no mueras, te amo tanto, pero Seu Voz, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el Seu Voz triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Gracias. Van a tomar ustedes la estafeta de dirigir el acto, ¿no? ¿Vidal o sigo yo? O... Van a proyectar un video. Maestro, muchas gracias por esta presentación hermosísima.